Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la introducción a matrices aumentados para resolver sistemas de ecuaciones. Los objetivos de este video son escribir un sistema de ecuaciones como una matriz aumentada y también utilizar row echelon y reducción la forma de echelon de filas de una matriz aumentada para determinar la solución a un sistema de ecuaciones. Realmente no estaremos tomando una matriz aumentada y convertirla en forma de echelon de fila o forma reducida de echelon de filas en este video. Esto es solo una introducción de por qué estas formas son muy útiles al resolver el sistema. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones, podemos formar una matriz aumentada al comenzar primero con la matriz coeficiente. Tomamos los coeficientes de los términos psi y formamos una matriz, donde la primera columna sería los coeficientes de los x términos, y la segunda columna sería los coeficientes de los términos y. Por lo tanto, la matriz coeficiente de este sistema sería un 2 por 2 matrices donde sería la primera fila más 1 y menos 2 y la segunda fila sería más 1 y más 2. Ahora si tomamos la matriz coeficiente, y luego incluye las constantes en la matriz, tenemos lo que se llama una matriz aumentada. Entonces, si ponemos los términos constantes aquí, esta matriz se convertiría en una matriz de 2 por 3, donde la primera fila sería 1, menos 2 y luego más 8. Y la segunda fila sería 1, 2 y luego menos 2. Tenga en cuenta que las constantes deben estar al otro lado del signo igual antes de ponerlos en la matriz aumentada. Y luego la última vez que hacer es poner una línea vertical aquí, entre los coeficientes y los términos constantes. Vamos adelante y trate de crear una matriz agregada para este sistema. Bien, aviso de que este sistema tiene 3 ecuaciones en 3 variables. Por lo tanto, la matriz coeficiente sería un 3 por 3. Entonces, si agregamos las constantes, tendremos un matriz de 3 por 4. Así que avancemos y configuremos esto fila por fila. La primera fila tendríamos 1, 2, 1 y luego más 3. Ahora debemos tener cuidado en esta segunda fila. No hay plazo x, por lo que el coeficiente del plazo x debería ser 0, y el coeficiente del plazo y es 1, menos 1 y luego menos 2. Y luego tenemos menos 1, menos 2, más 2 y más 6. Y esta sería nuestra matriz aumentada para este sistema. Ahora una matriz aumentada puede transformarse de la siguiente forma de resultar en un sistema equivalente de ecuaciones que será más fácil de solucionar. Realmente no estaremos haciendo esto en este video, eso será el próximo. Pero podemos intercambiar cualquiera dos filas. Cualquier elemento de cualquier fila puede ser multiplicado o dividido por cualquier número real no cero. Mientras lo hagamos a toda la fila y luego durante cualquier fila se puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con cualquier otra fila. Ahora podrías preguntar por qué esto sería útil para resolver un sistema de ecuaciones. Echemos un vistazo a por qué es. Regresamos a nuestro primer ejemplo. Aquí está nuestra matriz aumentada y usando los pasos desde la diapositiva anterior podemos transformar esta matriz a esta matriz aquí. Otra vez no lo hacemos en este video, pero si lo tenemos en este formulario, va a hacer que sea mucho más fácil de resolver. Esto es lo que quiero decir con eso. Tomamos esta matriz aumentada y la reescribimos como un sistema de ecuaciones. Tenemos x, 2 igual 8. Y la segunda fila sería un año o igual menos 2.5. Ya tenemos el valor de y para este sistema. Y ahora podemos realizar sustitución detrás para determinar el valor de x. Vamos adelante y hagamos eso. X, 2x menos 2.5 igual 8. Para tener x más 5 es igual a 8, para tener x igual 3. Para tener que transformar una matriz aumentada en este formulario. Sería mucho más fácil resolver. Vamos adelante y hablemos de qué es este formulario. Esta última matriz se llama en forma de echelon de fila, que significa que el diagonal principal aquí es 1 o 0. Y todos los elementos bajo el diagonal principal son zeros. Entonces, en este caso, este elemento aquí es 0.
Estos son unos o cero, por lo tanto es una forma de echelón, lo que hace que sea más fácil resolver el sistema. Aquí hay una pareja otros ejemplos de sistemas de ecuaciones escritos en forma de echelón de fila. Otra vez los diagonales principales son 0 o 1 en ambos casos, y todo por debajo del diagonal principal son zeros. Vamos adelante y vea cómo podemos solucionar este sistema una vez que estaba en este formulario. Si reescribimos esto como un sistema de ecuación, la primera fila sería x más y, z igual 4. La segunda fila sería 1 y o y, z igual 2. Y la última fila sería z igual 1. Así que ahora sabemos el valor de z, podemos reemplazar z con un hexaneuto en la segunda ecuación. Para encontrar el valor de y vamos adelante y hagamos eso. Tenemos y, z, que es un igual 2. Bien, esto implica que serías igual a 3. Y luego podemos volver a la primera ecuación, y ahora que tenemos y z podemos determinar el valor de x o x más y que es 3, guión z que es 1, debe ser igual a 4. Bien, aquí tenemos x más 2 es igual a 4. Para que nos diga que x sería igual a 2. Por lo tanto está en forma de echelón de fila, es mucho más fácil de resolver. Vamos adelante y miremos esta segunda matriz aumentada en forma de echelón de fila. Nuestra primera fila sería x más 2 y más z igual menos 3. La segunda fila sería y, 2z igual 1 y aviso la última fila tendríamos 0 igual 0. Recuerde, cuando resuelve un sistema de ecuaciones, hay tres resultados posibles. 0 igual 0 siempre es verdad, y así es como se ve en forma de matriz aumentada, donde hay un número infinito de soluciones. Recuerde, si esta declaración falsa, no tenemos soluciones. Pero este sistema tiene un número infinito de soluciones. Vamos adelante y miremos ahora lo que se llama forma reducida de echelón de fila. Si teníamos este sistema, como una matriz aumentada y luego lo transformó en esta matriz aumentada, esto sería más fácil resolver porque si usted mira esta primera fila, nos dice que x igual 3, y la segunda fila nos dice que y igual menos 2.5. Así que si tenemos una matriz aumentada en una forma reducida de echelón de filas, podemos determinar las soluciones solo por inspección. Ahora esta matriz se llama forma reducida de echelón de fila porque el diagonal principal está compuesto por unos o 0, y luego cualquier otro elemento abajo y sobre el diagonal principal son 0. Así que la diferencia aquí es que los elementos por encima del diagonal principal también son 0, no solo los debajo a continuación como vimos en forma de echelón. Vamos adelante y miremos a una pareja otros ejemplos de forma reducida de echelón de fila. De nuevo aquí hay una matriz aumentada en forma reducida de echelón de filas, y si podemos manipular la matriz aumentada en este formulario, la solución solo tipo de caídas en nuestra vuelta significa esta primera fila solo nos dice que x igual 3, y igual 2, y z igual menos 3. Ahora si hacemos una mirada a esta matriz aumentada aquí, tenemos un problema porque si hacemos una mirada en esta última fila, esto se traduciría a 0 igual 4. Bien, sabemos que no es verdad y si esto sucede, es una indicación de que no hay solución al sistema de ecuaciones. Ok, eso lo hará para este video. En el siguiente video hablaremos de cómo cuando empezamos con una matriz aumentada, cómo pueden transformarla en cualquier forma de echelón de fila o en forma de echelón de fila reducida. Espero que encontraron esta introducción útil. Gracias, tenga un buen día.